En el bloque pasado hablamos de la guerra en Ucrania, del conflicto en Medio Oriente, y en este quisiera comenzar en Canadá, porque tras la renuncia del primer ministro Justin Trudeau, que gobernó el país durante 9 años, el Partido Liberal eligió como su reemplazo a Mark Carney, un outsider sin experiencia política que fue gobernador de los bancos centrales de Canadá y del Reino Unido y que consiguió el 86% de los votos. Carney se había presentado como el indicado para negociar las relaciones comerciales con Donald Trump, defendiendo la imposición de aranceles recíprocos dólar por dólar con Estados Unidos, y presentó una estrategia destinada a impulsar la inversión, un discurso que lo posicionó como favorito desde el principio de la carrera, por delante de la ex ministra de Finanzas Chrystia Freeland. La popularidad de Trudeau había caído drásticamente en los últimos meses, como consecuencia del incremento de los precios de los alimentos y las viviendas y el aumento de la inmigración, y la renuncia de varios miembros de su gabinete terminó precipitando su salida, por lo que el partido organizó comicios internos de los que participaron 150.000 personas. En su discurso de despedida, Trudeau advirtió que el país enfrentaba un desafío existencial proveniente de su vecino, mientras que Carney aseguró que nunca serían parte de Estados Unidos y que no permitiría que Donald Trump ganara la guerra comercial. El mandatario norteamericano ha dicho en varias ocasiones que Canadá tendría que ser el estado número 51 de Estados Unidos, mientras se refería a Trudeau como gobernador, lo que disparó el nacionalismo canadiense y provocó un repunte en la popularidad del Partido Liberal de cara a las elecciones que se esperan próximamente. El partido gobernante de Canadá eligió el domingo a Mark Carney como su nuevo líder y futuro primer ministro en sustitución de Justin Trudeau, mientras el país enfrenta altas tensiones con Estados Unidos en la era del presidente Donald Trump. Carney, político novato de 59 años y ex banquero, obtuvo el 85,9% de los votos, según anunció el presidente del Partido Liberal, muy por delante de la ex ministra de Finanzas, Chrystia Freeland, quien obtuvo apenas el 8%. Durante su discurso de victoria en Ottawa, Carney dijo que los canadienses no podían permitir que Trump gane. Los estadounidenses quieren nuestros recursos, nuestra agua, nuestra tierra, nuestro país. Piénsenlo. Si tuvieran éxito, destruirían nuestra forma de vida. Carney era favorito desde enero, cuando se conoció la renuncia de Trudeau, tras 10 años en el poder y en pleno caos político. El exdirector del Banco de Canadá y del Banco de Inglaterra superó a sus rivales en cantidad de fondos recogidos y ahora deberá cargar sobre su espalda la responsabilidad de enfrentar a Trump y sus ataques. Trump no solo lanzó una guerra arancelaria contra sus vecinos del Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte, sino que no para de decir que quiere que Canadá sea el estado 51 de Estados Unidos. Estos ataques exasperan a los canadienses, muchos de los cuales dejan de viajar a Estados Unidos y boicotean los productos estadounidenses. Mientras tanto, Donald Trump continúa intentando llevar a la mesa de negociaciones a Irán con el objetivo de impedir que obtenga armamento nuclear, y comunicó que les había enviado una carta a las autoridades persas en la que proponía resolver la cuestión de forma diplomática, pero advirtiendo que, de lo contrario, se arriesgaban a una posible acción militar, lo que considera que también resolvería el problema. Más tarde, dijo que iba a pasar algo muy pronto, ya que faltaban las últimas pinceladas, pero Teherán afirma que no piensan retomar las negociaciones directas con Estados Unidos si este mantiene su política de máxima presión y sus amenazas, al tiempo que reveló que ya estaban teniendo lugar negociaciones con Francia, Alemania, el Reino Unido, Rusia y China, aunque ya se vio que ningún acuerdo podría tener éxito sin la participación de Estados Unidos. Además, el ministro de Exteriores, Abbas Araghchi, dijo que la opción militar que maneja el presidente norteamericano no solo no acabaría con su programa nuclear, sino que desencadenaría una guerra a gran escala en Medio Oriente. A su vez, el líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei,
denunció una táctica de intimidación por parte de Donald Trump para imponer sus condiciones, en lugar de abordar la solución del problema, y agregó que se trataba de un gobierno matón. Irán asegura que su programa nuclear solo persigue fines pacíficos, pero el Organismo Internacional de la Energía Atómica consideró que su nivel de enriquecimiento de uranio era muy preocupante, ya que alcanzaba el 60%, algo que fue posible después de que Trump rompiera el acuerdo de forma unilateral en el 2018, en un intento de agregar al acuerdo el programa de misiles balísticos. Táctica de intimidación. Ese fue el calificativo que usó el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara que había enviado una carta para negociar el acuerdo nuclear. Jamenei acusó a un gobierno matón, sin mencionar directamente a Estados Unidos, de querer imponer nuevas condiciones y no buscar la solución del problema. Algunos gobiernos matones insisten en negociar, pero sus negociaciones no tienen el propósito de resolver problemas, sino de dominar. Negociemos significa imponer lo que queremos a la otra parte en la mesa. Si aceptan, mejor, y si no, generemos una controversia porque se han alejado de la mesa de negociación. El viernes, Trump aseguró que había enviado una carta buscando un nuevo acuerdo con Teherán para frenar su programa nuclear de rápido avance y reemplazar el acuerdo nuclear del que retiró a Estados Unidos durante su primer mandato. También amenazó con una intervención militar si Irán no aceptaba. Tenemos una situación con Irán y algo va a pasar muy pronto, muy pronto. Supongo que hablarán de esto muy pronto y con suerte podremos llegar a un acuerdo de paz. Ya saben, no hablo por razones de fuerza o debilidad. Solo digo que prefiero un acuerdo de paz que lo otro, pero lo otro resolverá el problema. El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, reiteró que su país no retomará las negociaciones con Washington en esas condiciones. No entraremos en negociaciones directas con Estados Unidos mientras continúen su política de máxima presión y sus amenazas, pero eso no significa que en lo que respecta a nuestro programa nuclear no negociaremos con otros países. Estamos hablando con los 3 países europeos, Francia, Alemania y Reino Unido. Estamos negociando con Rusia y China. Y Donald Trump continúa aumentando la incertidumbre con respecto a su política comercial, después de haber pospuesto nuevamente casi todos los aranceles a México y Canadá. La medida abarca los productos contemplados en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y se tomó tras una llamada entre el mandatario norteamericano y su par mexicana Claudia Sheinbaum, a quien volvió a elogiar, destacando el trabajo que se estaba haciendo en la frontera para frenar la entrada de drogas inmigrantes. Previamente, la industria automotriz norteamericana se había comunicado con Donald Trump para advertirle que, dada la profunda integración en la cadena de producción, no estaban preparados para afrontar las barreras arancelarias, por lo que el mandatario decidió aplazar las que afectaban al sector hasta el 2 de abril, cuando también se anunciarían los aranceles recíprocos para todos los países, que ya había adelantado la Casa Blanca. Los directivos de Ford, General Motors y Stellantis habían advertido de consecuencias desastrosas y pérdidas multimillonarias por la política proteccionista de la administración republicana, pero anunciaron que trasladarían su producción de vuelta a Estados Unidos. Y más allá de los cambios anunciados por Trump, la presidenta mexicana pronunció un discurso en el Zócalo capitalino afirmando que si bien hasta ahora había voluntad de diálogo y respeto mutuo, no cederían su soberanía y se harían respetar. Además, propuso abordar la migración impulsando el desarrollo y reclamó que, así como ellos habían reducido drásticamente el tráfico de fentanilo en solo unos meses, Estados Unidos lo tendría que hacer con las armas que llegaban a su país. Ante miles de mexicanos, la presidenta Claudia Sheinbaum confió el domingo en que el diálogo con Donald Trump sepultará la amenaza del mandatario estadounidense de imponer aranceles a las importaciones procedentes de territorio mexicano. Originalmente, Sheinbaum, cuya popularidad ronda el 80%, organizó este acto para anunciar las medidas arancelarias y no arancelarias con las que México respondería en caso de haberse mantenido las tarifas. No obstante, el magnate republicano pausó la aplicación de la medida el jueves tras una conversación telefónica con la mandataria de México, aduciendo que lo hizo en consideración a ella.
Estados Unidos es el destino del 80% de las exportaciones mexicanas. No podemos ceder en nuestra soberanía, ni puede resultar afectado nuestro pueblo. Pese al tono amenazante de Trump frente a México, Sheinbaum agradeció la voluntad de diálogo de su homólogo y prometió replicar su campaña nacional contra el fentanilo. Citando cifras oficiales estadounidenses, la presidenta reivindicó asimismo que gracias a las incautaciones realizadas en México, el ingreso de fentanilo a Estados Unidos por la frontera de 3.100 kilómetros se redujo 50% entre octubre de 2024 y enero de 2025. Sheinbaum reiteró que México seguirá cooperando para enfrentar este tráfico por razones humanitarias y espera que Estados Unidos cumpla sus compromisos para controlar el tráfico de armas hacia las organizaciones criminales mexicanas. De cualquier forma, la presidenta mexicana dijo que no esperaba que Estados Unidos le impusiera aranceles el 2 de abril, ya que como su país no tenía ninguna barrera para los productos norteamericanos, las medidas de reciprocidad contra el resto del mundo no alcanzarían a México. En Estados Unidos hay mucha incertidumbre por los aranceles anunciados y los mercados cayeron fuertemente cuando Donald Trump no descartó que el país entrara en recesión. Además, el Departamento de Comercio reveló que el déficit de Estados Unidos había aumentado un 34% el pasado mes de enero, ya que los importadores intentaron adelantarse los aranceles. Mientras tanto, la respuesta china al 20% aplicado a sus productos por parte de Estados Unidos ya entró en vigor el pasado lunes. Pekín apuntó contra el sector agropecuario, que se vería fuertemente afectado dado que China es su principal mercado, y el ministro de Exteriores, Wang Yi, sostuvo que su país seguiría respondiendo con firmeza a la guerra comercial propuesta por Donald Trump, destacando que estaba aumentando la inflación y el déficit comercial estadounidense, mientras bajaba la calidad de vida de su población. Además, intentó posicionarse como un actor previsible, marcando un contraste con Estados Unidos, y advirtió sobre los peligros de un mundo que se regiera por la ley de la selva, en el que cada país intentara alcanzar sus objetivos por la fuerza. Por otra parte, el canciller chino afirmó que los intentos de Estados Unidos de finalizar la guerra en Ucrania eran muy positivos, pero al mismo tiempo pidió que Israel y Hamás prolongaran el alto al fuego y se permitiera el ingreso de la ayuda humanitaria, que como vimos se encuentra bloqueada por Israel. Como respuesta, desde este lunes 10 de marzo, Beijing impondrá sus propios gravámenes de entre 10% y 15% sobre ciertos productos estadounidenses, medidas que tendrán un impacto enorme si se tiene en cuenta que China es su principal compradora agrícola, con unos 29.000 millones de dólares importados solamente en 2024. China responderá firmemente a la ofensiva comercial de Estados Unidos, que impuso aranceles adicionales a todos los productos importados del gigante asiático. Así lo prometió el viernes el ministro de Relaciones Exteriores de ese país, Wang Yi, durante la sesión plenaria anual de la Asamblea Popular Nacional. El canciller advirtió de un mundo regido por la ley de la jungla si cada país persigue solo sus intereses. Hay alrededor de 190 países en el mundo. Imaginen si cada país hiciera énfasis en sus propias prioridades y creyera en la fuerza y el estatus. El mundo recaería en la ley de la selva. Los pequeños y débiles serían los primeros en sufrir y las reglas y el orden internacionales serían gravemente atacados. Por otro lado, el responsable de la diplomacia china descartó que el aparente acercamiento de la administración de Trump hacia Rusia repercuta en las buenas relaciones entre Pekín y Moscú, pero pareció hacer un guiño a las maniobras del presidente estadounidense para poner fin al conflicto en Ucrania, que han sido recibidas con recelo desde Kiev y sus aliados europeos porque temen una paz favorable a los intereses rusos. También urgió a todas las partes a perseguir un alto el fuego integral y duradero en Gaza y un aumento de la ayuda humanitaria. Y en medio del descontento global, Estados Unidos puso en marcha los aranceles del 25% al acero y al aluminio. El país que saldría más perjudicado es Canadá, dado que suministra la mitad de las importaciones de aluminio y el 20% del acero.
No obstante, Donald Trump dio marcha atrás a su amenaza de aumentar los gravámenes de estos productos canadienses a un 50%, algo que había dicho después de que la provincia canadiense de Ontario amenazara con cobrar un recargo del 25% a las exportaciones de electricidad a su vecino, afectando a 3 estados. En cuanto al acero, Brasil y México también se verían fuertemente afectados, pero la respuesta también llegó de China y la Unión Europea. Pekín comunicó que tomaría nuevas medidas contra Estados Unidos, acusándolo de iniciar una guerra comercial que era imposible de ganar, violando gravemente las normas de la Organización Mundial de Comercio. Y la Comisión Europea anunció una batería de medidas por valor de 26.000 millones de euros, afectando a productos industriales y agrícolas, aunque entraría en vigor entre el 1 y el 13 de abril, en un intento de dejar margen a la negociación. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, comunicó que las medidas que estaban tomando eran fuertes pero proporcionadas y lamentó la política proteccionista de Estados Unidos, afirmando que los aranceles eran impuestos que eran malos para los negocios y peor para los consumidores, ya que harían aumentar la inflación. A su vez, el Reino Unido mostró su decepción por las medidas de Trump, pero evitó responder de forma recíproca y por ahora no anunció ningún gravamen sobre Estados Unidos, ya que aspira a firmar un tratado de libre comercio con Washington. Los aranceles del 25% a todas las importaciones de acero y aluminio a Estados Unidos entraron en vigor el miércoles. La implementación efectiva de la amenaza del presidente Donald Trump generó el enojo de China y medidas de represalia de la Unión Europea. Europa respondió a primera hora del miércoles con la renovación de aranceles a productos estadounidenses que había adoptado en 2018 y 2020 y que luego había dejado sin efecto. Están alterando las cadenas de suministro, traen incertidumbre para la economía, hay empleos en juego, los precios suben, nadie necesita eso, ni en la Unión Europea ni en Estados Unidos. China también cuestionó a Estados Unidos y anunció medidas. En cambio, el Reino Unido dijo que estaba decepcionado por las medidas estadounidenses, pero indicó que en lo inmediato no iba a adoptar medidas de represalia. El país más afectado por los aranceles estadounidenses será Canadá, socio de Estados Unidos en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TEMEC, y que suministra la mitad de las importaciones de aluminio y el 20% de las de acero. En el caso del aluminio, los Emiratos Árabes Unidos, Corea del Sur, Bahrein y China también sufrirán las consecuencias, mientras que Brasil, India, Argentina y México, que abastecen el mercado en menor medida, también podrían sufrir interrupciones en la cadena de suministro. En el sector del acero, Brasil y México serán los más afectados después de Canadá. Además, los nuevos aranceles son acumulativos, es decir, que se suman a los recargos ya existentes. Y ahora quisiera bajar a Colombia, que continúa padeciendo su peor crisis de seguridad de los últimos años, tras la ofensiva del Ejército de Liberación Nacional contra las disidencias de la FARC y el Clan del Golfo, por el control del Catatumbo, lo que hace tambalear el proceso de paz total del presidente Gustavo Petro. Y los líderes de la guerrilla dijeron que las conversaciones para dejar la lucha armada ya habían fracasado y que, por el contrario, la situación estaba derivando en una guerra total, ya que el gobierno había ordenado el despliegue de 10.000 militares y denunciaron un agravamiento de un conflicto que ya dejó más de 75 muertos y 55.000 desplazados que escaparon de los ataques sistemáticos contra la población civil, unas cifras que superan lo registrado en todo el año pasado. Pero la violencia no se limita a la zona fronteriza con Venezuela, y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció la liberación de 28 policías y un militar que estuvieron secuestrados por 40 horas en el departamento de Cauca. Las autoridades culparon a una facción del Estado Mayor Central, la mayor disidencia de las FARC, y a pobladores que fueron usados por los criminales. Más tarde, la población comunicó que habían actuado de forma organizada como mecanismo de defensa, ya que se dirigieron a los uniformados con quejas por el proyecto del gobierno para reemplazar cultivos de uso ilícito y por el incremento de la fuerza pública, y fueron atacados con armas no letales
en medio de amenazas y provocaciones. Los locales se niegan a renunciar a las ganancias que les genera el cultivo de coca y creen que la militarización de la zona aumentaría la violencia. Los 28 policías y un militar retenidos desde el jueves por pobladores en un enclave guerrillero del suroeste de Colombia fueron liberados y entregados a una comisión gubernamental el sábado. Los efectivos se encontraban en cautiverio en un centro de reuniones comunitario en la localidad de La Hacienda, en una región del departamento del Cauca conocida como el Cañón del Micay. Allí hay una de las mayores concentraciones de narcocultivos en Colombia y es uno de los principales bastiones del Estado Mayor Central, una disidencia de la extinta guerrilla de las FARC. Los uniformados se dirigieron al poblado aledaño de El Plateado y poco antes de llegar fueron recibidos por una comisión de la Defensoría del Pueblo, el ente encargado de velar por los derechos humanos en Colombia. Los efectivos habían sido retenidos el jueves luego de una jornada de enfrentamientos entre pobladores de la zona y la fuerza pública, en medio de una operación para detener la violencia del narcotráfico. La mayoría de los agentes se movilizaban en un vehículo blindado en medio de los desmanes, cuando este quedó envuelto en llamas, relataron a la AFP. El ejército lanzó en octubre de 2024 la incursión militar Perseo para retomar el control del Cañón del Micay. El gobierno de Gustavo Petro propone un ambicioso programa de sustitución de cultivos para sustituir la economía del narcotráfico, una estrategia que los pobladores de la zona han denunciado como una campaña de erradicación forzada de cultivos de coca. El presidente colombiano considera que los habitantes de la zona han sido instrumentalizados por el Estado Mayor Central, mientras las comunidades denuncian que una militarización de la región solo les traería más confrontaciones. El gobierno denuncia que desde el ingreso de la fuerza pública en la zona enfrentan constantes amenazas de la disidencia, que según ellos busca sembrar miedo, zozobra y frenar la llegada de proyectos sociales. Pero la paz total no es la única promesa del presidente colombiano que atraviesa serias dificultades, dado que el Congreso también le cerró la puerta a su reforma laboral y a la de salud, por lo que Gustavo Petro anunció que iba a convocar a una consulta popular para que fuera el pueblo el que tuviera la última palabra, aunque todavía no fijó ninguna fecha. Previamente, la Cámara Baja había modificado varios artículos del proyecto laboral y ahora una comisión del Senado votó a favor de archivarlo, lo que generó la reacción del mandatario, que dijo que el gobierno no iba a renunciar a las promesas de mejorar la salud, las pensiones y las condiciones laborales justas, aunque reconoció que eran objetivos complejos por el rechazo de la oposición y las principales cámaras empresariales, por lo que también buscó presionar convocando a una manifestación el próximo 18 de marzo. El mandatario izquierdista pretende acabar con los contratos laborales temporales para los trabajos a largo plazo, un aumento de la remuneración para las horas extra y los fines de semana y el reconocimiento de los trabajos de aplicaciones móviles. El presidente responde así a lo que considera como un bloqueo institucional al voto popular del 2022, dado que su electorado votó por las reformas que ahora están siendo trabadas por la oposición, y advirtió que la democracia y la paz del país dependían de que pudieran superar ese bloqueo. Las negociaciones del bloque oficialista solo tuvieron éxito en cuanto a la reforma de pensiones, que ya fue aprobada por el Congreso. Sobre estas tres reformas, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció el martes que promoverá una consulta popular ante el hundimiento de su reforma laboral en el Congreso, al alegar un bloqueo institucional del legislativo al proyecto. Además, lanzó una convocatoria al pueblo a movilizarse el 18 de marzo. El gobierno nacional va a convocar una consulta popular para decidir sobre la reforma laboral y sobre la reforma a la salud en Colombia. Que sea el pueblo el que decida. El martes, 8 integrantes de una comisión permanente en el Senado respaldaron el archivo del proyecto, que había sido ingresado por el Ejecutivo a inicios de 2023 y en octubre de 2024 tuvo el visto bueno de la Cámara Baja, que modificó varios de sus artículos iniciales. La reforma laboral de Petro, una de las mayores apuestas legislativas de su gobierno, proponía poner punto final a la renovación de contratos laborales temporales para trabajadores a largo plazo, un incremento en la remuneración de horas extra y jornadas en fines de semana y feriados. Reconocía a los trabajadores de aplicaciones móviles, entre otras figuras que el actual Código Laboral no estipula.
Sobre estas 3 reformas, la oposición se ha alzado y hay un bloqueo institucional contra el voto popular del año 2022. Y nosotros creemos que ese bloqueo institucional hay que superarlo si queremos democracia y paz en este país. Y en otro orden, aumentó la preocupación internacional con respecto a Siria, después de que grupos alawitas leales al derrocado presidente Bashar al-Assad se levantaran en armas contra el nuevo gobierno. La respuesta de las fuerzas de Ahmed al-Sharaa dejó más de 1.300 muertos, entre los que se incluyen 970 civiles, muchos de ellos mujeres y niños, dado que, según el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, fueron ejecutados a sangre fría como venganza tras el levantamiento, mientras que la agencia de noticias del país reportó que varias turbas no organizadas habían sido responsables de actos de violencia en respuesta al asesinato de agentes de policía, y el Ministerio del Interior reconoció que se habían reportado violaciones individuales, asegurando que tendrían consecuencias. El presidente, que intenta presentarse como moderado ante la comunidad internacional tras haber sido parte del grupo terrorista Al-Qaeda, dijo que los insurgentes habían cometido un pecado imperdonable y que se tenían que rendir antes de que fuera demasiado tarde, al tiempo que aseguró que había fuerzas externas apoyando a los rebeldes en un intento de arrastrar al país a una guerra civil. Por último, anunció la conformación de un comité independiente para que investigara las matanzas reportadas, afirmando que los responsables rendirían cuentas. Más tarde, se anunció que se había acabado con el levantamiento en la provincia de Latakia, mientras Arabia Saudita y Turquía reafirmaban su respaldo a las nuevas autoridades, e Irán negaba cualquier participación en los ataques. El Ministerio de Defensa de Siria anunció el lunes que la operación militar contra individuos leales al presidente depuesto Bashar al-Assad terminó con éxito en el oeste del país. El anuncio tuvo lugar luego de varios días de violentos enfrentamientos y ejecuciones masivas en esa región, que según el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos dejaron cerca de 1.500 muertos. Las autoridades no han comunicado ningún balance de fallecidos en los enfrentamientos, pero según el observatorio, que tiene sede en Reino Unido y cuenta con una extensa red de informadores en Siria, cerca de 500 miembros de las fuerzas de seguridad y combatientes pro-Assad murieron en los combates. La ONG estima además que más de 970 civiles de la minoría alawita, a la que pertenece el expresidente Assad, fueron abatidos por las fuerzas de seguridad y grupos aliados desde el pasado jueves. El nuevo gobierno sirio ordenó el domingo una investigación por parte de una comisión independiente. Los informes sobre las matanzas de civiles despertaron indignación internacional y, según analistas, asestan un duro golpe a los intentos del presidente interino Ahmad al-Sharaa de ganarse la confianza de la comunidad internacional y las minorías del país. La ola de violencia empezó en el oeste de Siria con un ataque de los partidarios de Assad contra las fuerzas de seguridad en la ciudad de Jableh, en la gobernación de Latakia. Irán, un antiguo aliado de Assad, negó el lunes cualquier implicación en los actos de violencia que azotaron el país, que fue escenario de una guerra civil durante más de 13 años. Y vamos a terminar hablando del arresto del exmandatario de Filipinas, Rodrigo Duterte, que tenía una orden de arresto internacional emitida por la Corte Penal Internacional, que lo acusó de haber cometido crímenes contra la humanidad en su lucha contra el narcotráfico. El mandatario había dado la orden de disparar contra cualquier sospechoso, afirmando que el país necesitaba tomar medidas drásticas para evitar convertirse en un narcoestado. Y durante su presidencia, entre el 2016 y el 2022, murieron más de 6.000 personas en operativos antidroga y ejecuciones extrajudiciales. Duterte fue arrestado en el aeropuerto de Manila tras haber participado en un acto político en Hong Kong, en un operativo que llevó a cabo la policía filipina con la colaboración de Interpol, y unas horas más tarde fue llevado a La Haya. El exmandatario había retirado a su país del Estatuto de Roma apenas la Corte comenzó a investigarlo en el 2019, pero sigue teniendo jurisdicción sobre los crímenes previos
pudiendo investigar el periodo más violento, que va del 2016 al 2019. Duterte había declarado que sería feliz si pudiera masacrar a los 4 millones de drogadictos que había en su país, por lo que le había dado inmunidad a la policía para que les disparara. Prometió que llenaría la bahía de Manila de cadáveres y afirmó que el mejor negocio sería abrir funerarias. Duterte se había burlado de la orden de captura y había dicho que arrestaría a cualquier miembro del tribunal que pisara el país. Pero la pelea entre Duterte y su sucesor, Ferdinand Marcos Jr., le terminó abriendo las puertas del país a la justicia internacional. El expresidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, fue arrestado el martes al llegar al Aeropuerto Internacional de Manila en virtud de una orden de la Corte Penal Internacional por su mortífera guerra contra el narcotráfico. Según dijo el Palacio Presidencial del Archipiélago Asiático, el exmandatario fue detenido después de un breve viaje a Hong Kong. El exgobernante de 79 años enfrenta un cargo de la Corte Penal Internacional de crimen contra la humanidad por asesinato por la política antidrogas que, según grupos de derechos humanos, cobró la vida de decenas de miles de personas, en su mayoría hombres pobres, a menudo sin pruebas de su vínculo con el narcotráfico. El comunicado de Manila agrega que el expresidente y su grupo están con buena salud y están siendo evaluados por médicos del gobierno. Filipinas abandonó la Corte Penal Internacional en 2019 por orden de Duterte, pero el tribunal mantuvo la jurisdicción sobre el caso de las matanzas, así como otros casos de asesinatos en la ciudad sureña de Davao, cuando el exmandatario era alcalde 3 años antes de ser presidente. Durante su gobierno, Duterte instruyó a los policías disparar a matar a los sospechosos de narcotráfico si sus vidas corrían riesgo, e insistió en que la política de mano dura salvaba a las familias e impedía que Filipinas se convirtiera en un narcoestado. En la apertura de una investigación del Senado filipino en octubre sobre la guerra contra las drogas, Duterte declaró que no daría disculpas o pretextos por sus acciones. Muy bien amigos, se nos ha terminado el programa. Hemos hablado de la guerra en Ucrania, con la ofensiva rusa en la región de Kursk y la reanudación de la ayuda de Estados Unidos a Ucrania después de que ésta aceptara su propuesta para un alto al fuego. Abordamos otras cuestiones como el conflicto en Medio Oriente, la guerra comercial declarada por Estados Unidos, las elecciones en Canadá, pero lo tenemos que dejar hasta el próximo programa para seguir analizando la actualidad internacional en Más Mundo IP. Muchas gracias por habernos acompañado y hasta entonces.